Martínez Sotelo, Presente. Mendoza de Anda, Presente. Muñoz Gámez, Presente, doctora. Piñón Soto, Presente, doctora. Ramírez del Río, Presente, doctora. Rodríguez Hernández, Presente. Rosales Velázquez, Presente. Rochet Ramírez, Presente, doctora. Ruiz Morales, Saavedra Lara, Presente, doctora. Santiago Sí, doctora. Martínez. ¿Quién habló, perdón? Presente, doctora. Era Ruiz Morales, pero no se tardó en prender. Ah, no ok, sé. ok, gracias. Santiago Martínez Presente, doctora. y Sotelo Aldaco. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. Muy bien, pues si quieren poner su presentación, doctores, para terminar ya su tema. Nos quedamos en la anterior, por favor. Justo en vaciamiento gástrico. Bueno, pues continuando con lo que es el vaciamiento gástrico, pues hablábamos de la importancia de este proceso, ya que cuidadosamente pues está regulado en el que pues el quimo pasa del estómago al duodeno y pues esto pues depende del volumen y la composición del alimento. Así pues siendo más rápido en los líquidos, más lento para grasas y pues aquí el punto como más grave y relevante es que pues el duodeno es el que regula este proceso mediante pues sí los reflejos inhibitorios cuando detecta alguna acidez o una hiperosmolaridad o alguna presencia como de lípidos y pues así como evitando una carga excesiva en la digestión. Que bueno, dentro de esto, pues por ejemplo, algunas de las patologías es la gastroparesia, que pues existe este retraso en el vaciamiento sin alguna obstrucción mecánica o un daño de ese tipo. En realidad, también esta patología pues es una complicación de la diabetes, que es más común en complicación. También en alguna cirugía, pues sí, ya al término o igual encuentran algunas complicaciones, pero en sí la parte como donde se ve más, que no es una tasa muy alta, según en los artículos pues menciona que es más común en las mujeres que en los hombres, en mujeres de mayores de 60 años, y pues principalmente por diabetes tipo 1 y 2. En esto pues vemos el daño al nervio vago, así pues una alteración de las células intersticiales de Cajal, una disminución de las contracciones y pues eso es lo que nos impide el vaciamiento, pero clínicamente pues lo vemos como náusea, vómito tardío, igual también una saciedad prolongada, distensión abdominal, dolor abdominal. Otro de las patologías pues también es el síndrome de dumping, que es en alguna fase tardía, que el vaciamiento rápido lleva a alguna absorción rápida de glucosa y pues bueno también a una hiperinsulinemia, así como a una hipoglucemia, y esto pues nos genera un mareo, sudoración, debilidad, pero a su vez también a alguna parte de que la distensión y pues por lo mismo la náusea y el vómito, así como las obstrucciones gástricas, pero bueno, esto ya es como muy subsecuente porque podría ser por tumores o por alguna úlcera que genere la retención del contenido. Ahora O sí, también, ¿sabes en quién, perdón, doctora? También sabes en quién ocurren los dumping, en los pacientes que se hacen procedimientos bariátricos. De hecho, es una complicación de los que se hacen una manga gástrica o ese tipo de cosas. Por eso ellos también presentan como esas hipoglucemias. De hecho, yo he visto solo fenómenos de dumping en pacientes posoperados de cirugías bariátricas.
fuera de eso no me ha tocado verlo por tumores. Igual y sí, pues sí está descrito, pero por tumores no me ha tocado verlo. Y pues sí es una sensación muy extraña para el paciente porque acaba de comer, pero pues hacen hipoglucemias luego y se ponen mal. Ya, nada más era para eso. Síguele, doctora. No, sí, de hecho, bueno, es en los pacientes que más se ve, de hecho ha aumentado la tasa, a partir del 2019 aumentó la tasa ya que por la parte estética, no tanto como por salud, sino por la parte estética que se someten a este procedimiento es donde se ve más aumentado y de hecho es en mujeres que ni en hombres. Ajá, sí, sí, sí. Digo, esperemos que pues ahora con los nuevos medicamentos que se están utilizando para la obesidad se pueda disminuir como una pues incidencia de estos fenómenos secundarios, que ya no haya tantos procedimientos bariátricos, ¿verdad? Digo, a los bariatras no les gustará porque se quedarán sin algo de chamba. Digo, habrá algunos casos pues refractarios, ¿verdad? Pero sí, pues esperemos que gracias a los nuevos medicamentos que estamos utilizando para la obesidad, pues se disminuya como este tipo de complicaciones, porque al final de cuentas, al ser hipoglucemias profundas, estos pacientes sí pueden llegar inclusive a requerir hospitalización. Sí, bueno, siguiente, por favor. Bueno, pues en cuanto al, al control nervioso, ay, bueno, no sé si ya le cambiaron, pero creo que no. Disculpen, ¿sí ven que cambió la pantalla? No, sigue la misma. Ah, caray. Listo. Ahora sí. Bueno, pues en cuanto al control nervioso, que bueno, el control pues está altamente relacionado con la motilidad gástrica, aunque pues está mediado principalmente por su sistema nervioso entérico y pues por el nervio vago, que es el más importante por aquí verlo, ya que tiene pues efectos estimuladores sobre motilidad, relajación receptiva, mientras que los reflejos enterogástricos pues son provenientes del duodeno y estos pues ya sabemos que inhiben la actividad gástrica cuando las condiciones pues no son óptimas para la digestión, que bueno, volviendo a relacionarlo dentro de la neuropatía autonómica diabética, pues es el daño al nervio vago y esto pues nos genera una alteración global de la motilidad que así nos lleva a una gastroparesia. Entonces, pues casi es como complicación de patología, así como también algo que es la vagotomía, que pues bueno, sabemos que esto es quirúrgico y esta se utiliza pues en úlceras pépticas, que esto genera una pérdida de la regulación y pues asimismo un vaciamiento alterado, como el estrés crónico, pues nos genera una actividad simpática y asimismo su inhibición de motilidad y pues lo que es dispepsia, la gastritis, bueno, en fin, es complicado porque pues ahora sí que el sistema nervioso es el que nos ayuda a regular pues de una manera más eficaz y pues bueno, sabemos que es rápido, que es inmediato y pues uno de estos ejemplos pues es el reflejo vagovagal, que es el que nos ayuda a toda esta integración y pues si hay un daño nervioso pues se ve totalmente afectado y esto nos conlleva a diversas patologías. Y bueno, dentro de lo que es, bueno, ya está puesto el control hormonal, vamos a explicarlo muy rápidamente. Pues dentro de la parte hormonal, pues se ajusta a la motilidad gástrica según pues el tipo de alimento que hayan ingerido. Y uno de los principales, pues la gastrina, que como ya hemos explicado, la gastrina pues se encarga de estimular la motilidad, mientras que pues hormonas como la colecistoquinina, la secretina y el péptido inhibidor gástrico pues disminuyen el vaciamiento. Esto pues especialmente en la presencia de grasas o el ácido en el duodeno. Y bueno, es una parte como de equilibrio que nos asegura pues una digestión adecuada, eficiente, pero pues también por lo mismo, como nos asegura una digestión eficiente, también hay una patología que se llama el síndrome de Zollinger-Ellison, que es un tumor en duodeno o en páncreas, que bueno, este tumor es un productor de gastrina, o sea que las células productoras de gastrina, las células G, pues están hiperestimuladas y por lo tanto pues nos genera
una hipermotilidad y asimismo pues una hipersecreción ácida. Entonces esto pues nos genera úlceras múltiples y pues bueno, esta es a consecuencia de la hiperestimulación, así como las alteraciones de la colecistoquinina, que pues bueno, en exceso sabemos que va a ser un vaciamiento lento, más una sensación de plenitud, pero pues también puede conllevar alguna patología, así como también la dispepsia funcional, que bueno, esta alteración, pues ahora sí que es en señalización hormonal, pues una motilidad irregular, pero pues es como que esto de que no puede haber mucho ni puede haber poco, tiene que ser la cantidad adecuada y pues revisar toda esta parte hormonal que nos puede llevar a diferentes disfunciones. Y pues en general con este tema, la motilidad gástrica pues no solamente es la digestión de alimentos, sino que representa un sistema pues de regulación que es pues fuerte, que integra las señales mecánicas, nerviosas y hormonales, porque pues sin uno del otro no podríamos llevarlo adecuadamente. Y la alteración pues no solo afecta el proceso digestivo, sino que pues también da origen a múltiples patologías que pues se ven desde los trastornos funcionales hasta enfermedades estructurales, y esto pues lo convierte en una parte pues súper fundamental en la práctica médica, ya que pues si los podemos analizar, muchos de los problemas que existen o del que el ser humano carece en funciones, pues es en la parte digestiva, y la mayoría también llegan por este tipo de patologías, algunas más comunes, pero pues es la importancia de que el estómago pues no solo falla en digerir, sino en coordinar. Pues cuando pierde la coordinación, asimismo pues aparece la enfermedad. Entonces, pues es de suma importancia, y pues recordar que para esto el sistema nervioso pues es el rápido, el inmediato, y el hormonal pues es un lento, por así decirlo, pero es sostenido. Y en pues lo más importante es recordar que la colecistoquinina pues se encarga inhibiendo el vaciamiento, y en el otro lo importante pues es el reflejo vagovagal. Y pues bueno. Bueno, ahora vamos a volver a tocar lo de la motilidad del intestino delgado y del colon. La siguiente, por favor, Estrellita. Bueno, primero, pues el intestino delgado cambia su forma de moverse dependiendo si hay alimento o no. Cuando sí hay alimento, pues presenta dos tipos de movimientos principales. Uno es la segmentación, que esta pues básicamente sirve para mezclar el contenido, y aquí el intestino se contrae en partes como si formara pequeñas salchichas, haciendo que el quimo vaya hacia adelante. Y pues este es el movimiento principal durante la digestión. El otro es la peristalsis, que sirve para empujar el contenido hacia adelante. Y como ya sabemos, que son contracciones cortas y lentas para permitir que se absorban bien los nutrientes. Ahora, cuando no estamos comiendo, entra en acción el complejo motor migratorio, y este es como, bueno, yo lo entendí así, que es como la escoba del intestino, es decir, que cada 90 minutos en ayuno, una onda potente barre desde el estómago hasta el final del intestino delgado para llevarse restos de comida o bacterias. Y esto es gracias a una hormona llamada motilina. Y este complejo motor migratorio consta de 3 fases. La primera es una fase de reposo que dura entre 45 y 60 minutos. Luego, una fase de contracciones irregulares que dura unos 30 minutos. Y por último, una fase de contracciones intensas y rítmicas, que es la que realmente limpia todo el conducto. La siguiente, por favor, Estrellita. Bueno, la motilidad del colon. Bueno, aquí el colon tiene un tránsito mucho más lento, que puede dar de 24 hasta 48 horas, y tiene dos movimientos principales. El primero, que son las austraciones, que son movimientos de mezcla, y aquí el colon forma como sacos llamados austras gracias a la contracción de sus músculos, y esto ayuda principalmente a absorber agua y electrolitos. El segundo son los movimientos en masa, que son como una peristalsis muy fuerte, y en este caso una contracción grande empuja el contenido desde el colon transverso hasta el sigmoides. La siguiente, por favor, Estrellita. Y por último, pues nos pasamos a reflejos gastrointestinales. Siguiente, por favor, Estrellita. Vamos a entender que pues los reflejos gastrointestinales van a ser respuestas automáticas que van a permitir la coordinación de la digestión.
Estos reflejos van a controlar la motilidad, la secreción y también pueden involucrar al sistema nervioso entérico y al sistema nervioso autónomo. Creo que esto ya se los había mencionado anteriormente. Siguiente, por favor. Tenemos los reflejos locales o intrínsecos. Para entender estos, pues, en pocas palabras, son reflejos que no utilizan el cerebro. Y lo podemos entender como que ocurren pues completamente dentro del sistema nervioso entérico, que fue el que les mencioné al inicio, pues sin la necesidad de la participación del cerebro. Estos reflejos pues van a controlar lo que es la peristalsis y la secreción del intestino. Siguiente. Y siguiente estrellita, por favor. Ah, no, no, sí, la pasada. Y después los reflejos largos. Y pues estos son los que sí van a utilizar al cerebro y de hecho pues vienen desde la médula. Estos van a ser parte del sistema nervioso central y pues la señal de estos reflejos va a viajar al cerebro o a la médula dependiendo y después va a ingresar al intestino. Estos reflejos lo que van a hacer es que van a permitir una coordinación más compleja de la digestión. Los otros son como, pues sí, un poco más sencillos y estos son pues de respuestas más complejas, por eso ya involucran al sistema nervioso central y pues es como tal es de ida y vuelta. Siguiente, por favor. Y pues creo que ya se los mencionaron mis compañeros en la pasada. El reflejo de defecación era como pues un ejemplo. Y pues en sí va a ser la distensión del recto y pues la distensión como tal va a ser el reflejo. Este reflejo lo que va a pasar es que va a iniciar cuando el recto, pues como ya les dije, se distiende, va a ser por la presencia de las heces. Esto va a enviar señales desde la médula espinal y lo que va a pasar es que va a provocar una contracción del colon y del recto, va a hacer también una relajación del esfínter anal interno y pues el esfínter externo, perdón, lo que va a pasar es que se va a controlar de manera voluntaria. Y pues este es como de los reflejos como más relevantes del sistema nervioso, no, del sistema gastrointestinal, perdón. Sí, y pues ya sería todo nuestra parte, no sé si tienen alguna duda. Y este era como un poquito más repetitivo, ¿no? De lo que ya habían dicho sus compañeros, digo. Luego como que su temario sí tiene unas cosas medias ahí repetitivas o ahí como que medias que pues no, pero bueno, de todos modos por cualquier cosa pues se da el tema para que no quede dudas. Entonces, pues ahora vamos a empezar ya con los temas de endocrinología. Entonces, déjenme yo proyecto mi clase. Muy bien. Sí se ve, ¿verdad? Sí, doctora. Bueno, pues entonces vamos a empezar a ver los principios generales prácticamente de lo que es una hormona y cómo es que funcionan estas, ¿no? Entonces, pues prácticamente esto tiene que quedárseles también más que cómo funciona, inclusive cuáles son los reflejos inhibitorios y estas cosas del intestino,
creo que estas pues tienen un poquito más de relevancia, ¿no? Si se fijan, los otros temas están como que un poquillo más, pues como que más repetitivos, ¿no? Y endocrino, pues es como uno de los sistemas más complejos que ustedes van a ver a lo largo de fisiología, porque tiene muchas prácticamente funciones a nivel de muchos órganos, no solo funciona sobre sí mismo, y que cualquier alteración mínima de esta puede tener repercusiones bastante graves en la calidad de vida del paciente o bastante severas, llegando inclusive a la mortalidad. Además de que vamos a empezar a ver pues prácticamente pues el sistema más afectado, por así decirlo, dentro de las patologías que ustedes irán viendo a lo largo de su formación. Digo, prácticamente en algún momento cuando ustedes van a o den consulta de la especialidad que ustedes quieran hacer, van a ver que hay pacientes con diabetes, hay pacientes con problemas de tiroides, hay pacientes consumidores crónicos de esteroide, hay pacientes con problemas de ovario. Entonces en realidad es una gama de muchísimas enfermedades que tienen que entender desde el principio cómo es que funciona una hormona, ¿no? Y la verdad es que endocrino, pues para mí yo creo que sí es como que pues, de las que tienen un poquito más de relevancia, ¿no? Digo, al final de cuentas muchas cosas se conjuntan con esto, pero endocrino viene y actúa en todos lados, ¿no? No es como que un solo sistema como lo vemos en sistema nervioso central, como lo vemos en corazón, riñón, ¿no? Son un conjunto de múltiples órganos que van a actuar en conjunto entre sí. Entonces, pues bueno. Vamos a ver que la funcionalidad, pues es prácticamente que es un sistema de comunicación química del organismo. Es decir, se secretan varias sustancias alrededor de todo el cuerpo y prácticamente hay muchos mensajeros que van y entregan ese mensaje a distintos órganos. Ahora, el sistema endocrino, pues regula múltiples funciones fisiológicas mediante hormonas. De hecho, parte por ejemplo, el latido cardíaco, parte de la funcionalidad del metabolismo de la insulina, el metabolismo del sistema nervioso central, pues involucra muchas hormonas, ¿no? Por ejemplo, en algún momento hablábamos en corazón de inotropismo y cronotropismo, ¿no? De esa fuerza de contractilidad, de la fuerza de mantener una frecuencia cardíaca, ¿no? Entonces, hablando específicamente de estas, pues hay muchas hormonas que están involucradas pues prácticamente en este tipo de funciones, ¿no? Ahora, también es el encargado de mantener la homeostasis metabólica. Cualquier alteración, por ejemplo, en las hormonas tiroideas, llega a tener efectos secundarios en aumento de peso del paciente, un aumento bueno, más bien una disminución de la motilidad gastrointestinal, una disminución del metabolismo de los lípidos. Por ejemplo, hablando específicamente de hipotiroidismo, el hecho de que un paciente tenga menos hormonas tiroideas involucra que el corazón lata más lento, la piel se reseque, porque este metabolismo pues se vuelve más lento. Ahora, el sistema endocrino pues depende mucho o se mueve mucho en conjunto con el sistema nervioso. Entonces ahorita lo vamos a ir viendo. ¿Por qué? Porque al final de cuentas involucra muchos estímulos hacia otros órganos para la secreción de las hormonas. Y además está involucrado pues que desde pequeños nosotros, o sea, desde prácticamente inútero, está regulando el crecimiento, por ejemplo, de un feto, el metabolismo de prácticamente toda nuestra vida, y también está dependiendo pues de que nosotros tengamos alguna reproducción, ¿no? Entonces, un paciente que tiene un hipogonadismo, un paciente que tiene ovario poliquístico, porque tiene alteración en ciertas hormonas, es un paciente que no va a poder tener una vida fértil normal, ¿no? O por ejemplo, en el crecimiento, por ejemplo, nosotros dependemos directamente de las hormonas tiroideas, ¿no? Nosotros, por ejemplo, sabemos que la tiroides se empieza a formar a partir más o menos de la semana 8. Se forma, pero no es madura hasta la semana 20 de gestación, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Pues mientras el feto se desarrolla, depende de las hormonas de la mamá. ¿Y qué pasa si la mamá qué pasa si, permítanme tantito, está sonando mi teléfono.
Entonces, ya, perdón. Entonces, les digo, la tiroides pues no empieza a producir hormonas prácticamente hasta la semana 20 de gestación. Entonces, mientras depende de las hormonas de la mamá. ¿Y qué pasa? Entonces, si la mamá tuviera algún problema de tiroides, algún hipotiroidismo, entonces ese bebé no se podría estar desarrollando de manera normal. Y de hecho, también algunos problemas como por ejemplo la genesia de la tiroides, que no se forme bien esa tiroides, también traerá consecuencias en el momento inmediato en el que el niño nazca. De hecho, ¿han escuchado alguna vez cuando a la gente le dicen cretino? En algún momento han escuchado, ¿no? Que te le dicen, ese es un cretino, o hasta las mujeres dicen, ese hombre es un cretino. Pues cretino viene de la enfermedad cretinismo, de los niños que nacen con problemas de hormonas tiroideas y son hipotiroideos desde prácticamente el nacimiento. Entonces la enfermedad se llama cretinismo, por eso se quedó como ese concepto de que eres un cretino, pues porque quiere decir que no te desarrollaste bien y tienes hipotiroidismo. El problema es que sí genera un retraso psicomotor severo a lo largo pues de los años en el que el niño no recibe la hormona tiroidea. Y bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, Martínez? Es Y que me aparece tu todavía apellido. sigue, todavía sigue en introducción, doctora, porque no ha cambiado, ¿verdad? Ajá, sí, sí, sí. Ok, sí, ok, es que sí, pensé que era como la otra vez que no cambió. No, 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 sí. Este, y bueno, ahora sí vamos a ver lo que es la definición de una hormona. Entonces, las hormonas pues son sustancias químicas que van a ser producidas por glándulas endocrinas. Ahorita pues vamos a ver cuáles son las múltiples glándulas que tienen la capacidad de secretar hormonas. La mayoría pues en sí son liberadas al torrente sanguíneo y tienen la definición tal cual de actuar sobre células blanco específicas, ¿no? Y pues van a tener la capacidad de producir cambios fisiológicos. Esta definición es importante que se la queden grabada porque a veces decimos, sí, pues son sustancias que producen las glándulas endocrinas. Pues sí, hay sustancias que producen las glándulas endocrinas, pero no precisamente van a actuar sobre células blanco, ¿no? Y entonces estas sí en específico lo logran hacer. Y bueno, pues prácticamente esto pues ya lo deberían ustedes de saber, ¿no? No es algo como que nunca lo hayan escuchado. Pues las glándulas endocrinas principales, pues la número uno y la manda más de la mayoría, diría yo, como la CEO de todas las glándulas, pues es el hipotálamo, ¿no? En su mayoría se producen un montón de distintas hormonas que al final de cuentas son las directrices para el resto de las demás. Luego también tenemos la hipófisis, que más adelante lo vamos a ver, la hipófisis que son prácticamente la segunda manda más, la que llega y libera varias sustancias. Em, la tiroides, que seguramente en algún momento de la vida ustedes han escuchado un montón de problemas de tiroides, hay un montón, este es como de las glándulas más afectadas a nivel mundial. Las paratiroides, que son prácticamente hormonas, yo les diría, son algunas hormonas, ¿cómo se llaman? Son algunas hormonas, unas glándulas con hormonas olvidadas, pero que en general pues sí tienen mucha relevancia y que causan muchos estragos al momento de retirarlas. El páncreas endocrino, ahora sí veríamos la parte interesante del páncreas endocrino, que aunque ya lo vimos en el páncreas exócrino, forma una mínima parte, ¿no? También es como de las glándulas más afectadas por el problema de la diabetes. Las glándulas suprarrenales, que aunque ahí las ponen muy bonitas como si fueran un sombrerito que tienen los riñones, prácticamente en ningún estudio de imagen se ven así, son difíciles de ver y de valorar, pero que cuando tienen algún trastorno significa algo muy severo. Y pues en mujeres el ovario y en hombres el testículo, ¿no? Que también forman parte de ser pues glándulas. Y bueno, pues de cada una, pues ya lo iremos viendo poco a poco, ¿no? Entonces, prácticamente, espérenme, antes de pasar a esta, creo que si era, no, no, si era en esta. Ah, lo que pasa es que, ¿saben qué? Creo que se tapó lo que venía aquí. A ver, déjenme ver, espérenme, ¿eh? Que se tapó lo que venía ahí, la explicación. Espérenme, ahorita les vuelvo a compartir. Ajá, se tapó.
Vamos a ponerla para que aparezca primero. Ahora sí, ya se ve, ¿verdad? Sí, doctora. Sí, doctora. Es que ahí puse la imagen encima y no le puse que apareciera después. Entonces, todas las hormonas tienen un tipo de señalización en específico. Este tipo de señalización dependerá, pues prácticamente de cada hormona. Cada hormona es distinta. Entonces, por ejemplo, hay hormonas que son, ay, bueno, ahí me equivoqué, es endocrina. Precisamente son hormonas que viajan directamente por la sangre, por el torrente sanguíneo. Hay hormonas que son paracrinas y actúan en células cercanas. Hay hormonas que son autócrinas y actúan sobre su misma célula. Y hay hormonas que son yuxtacrinas que tienen contacto celular directo, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahora sí la imagen que quería que se viera después. Esta imagen, por ejemplo, compara dos formas de comunicación celular hormonal, la señalización endocrina y la señalización paracrina, perdón. Entonces, en la señalización endocrina, que es pues, la parte superior, nosotros, por ejemplo, vemos pues la fuente que va a ser la glándula, ¿no? Y estas hormonas se producen, pues ya lo dijimos, en glándulas endocrinas. ¿Qué tipo de hormonas son prácticamente específicas o ejemplos claros de este tipo de hormonas? Las hormonas tiroideas, las hormonas de la hipófisis, las suprarrenales. Estas células pues se sintetizan y secretan la hormona y bueno, algo importante pues es que la glándula no determina la especificidad del órgano blanco, es decir, no es específico nada más del órgano decir a qué hormona va a actuar, ¿no? Entonces la hormona va y viaja por todo el cuerpo, pero solo van a responder las células que tienen el receptor. Es decir, por mucho que la tiroides sea la encargada de liberar las hormonas tiroideas, no es la tiroides quien decide en dónde van a actuar, sino que cada órgano además o cada célula pues en específico tiene sus propios receptores para cachar esas hormonas que sí son propiamente directas pues a su ligando, ¿no? A su receptor. Entonces, pues prácticamente pues es como de que depende mucho de la hormona, ¿no? Entonces, estas hormonas pues entran directamente al torrente sanguíneo y se distribuyen prácticamente casi universalmente, ¿no? Y existe dilución porque se llegan a mezclar en toda la sangre. Entonces, esto quiere decir que esa hormona puede llegar a muchos órganos, aunque no todos lleguen a responder, ¿no? Y bueno, la célula blanca pues va a depender entonces, o la célula pues, pues prácticamente pues la meta donde va a llegar pues esa célula pues la especificidad pues va a depender más bien como del receptor que tenga. Si la célula tiene receptor, pues va a responder, ¿no? A la acción de la hormona. Si la hormona no tiene receptor, pues no va a pasar nada, no responde y ya. La respuesta también depende si esa célula tiene cierto número de receptores, si tiene varias vías prácticamente intracelulares activadas, si tiene presencia de otros ligandos, también depende del metabolismo de la hormona y bueno, esto explicaría pues por qué cada hormona puede tener efectos distintos en diferentes tejidos. Por ejemplo, nosotros vemos a la insulina. Ustedes, a ver, ¿alguien sabe en qué tejidos actúa la insulina? Digo, no tienen que saber diabetes para saber en qué tejidos actúa. La insulina, doctora, en tejidos diana, Ajá, ¿cuáles son sus tejidos diana, por ejemplo, de la insulina? el músculo esquelético, Ajá, el músculo. A ver, alguien más levantó la manita ahí. el hígado, En el hígado, ajá. Y falta otro, el más importante, o el que más genera desgracias. ¿En el el adiposo? adiposo, Ajá, en el adiposo, ajá. Se debe en un chocolate. Exactamente, en el tejido adiposo. Digo, hablando específicamente de la insulina, ya lo veremos cuando estemos hablando de páncreas endocrino. Esos eran los tres tejidos inicialmente por los que se empezó a estudiar la insulina, ¿no? Que era lo que le decían el triunvirato, pero pues ahorita ya no es ni un triunvirato porque ya no son tres, ya son 12 tejidos
creo que ya va en el 13, en el número 13 de los tejidos que actúa o donde se sabe que hay receptores para la insulina. Inclusive hay receptores para la insulina en el hipotálamo, en la hipófisis, en el intestino delgado, en el intestino grueso, en el estómago. Entonces, en los últimos años, pues se ha visto que en realidad, pues ¿cómo se llama? No nada más actúa en estos tres tejidos, sin embargo, pues es como que los principales, ¿no? Y bueno, por ejemplo, aquí en la imagen nosotros vemos un hígado, ¿no? Entonces, esto significa que algunas hormonas se llegan a metabolizar en órganos que no son el blanco principal, y uno de esos órganos principales metabolizadores, pues es el hígado. También está el riñón, también está el tejido periférico, y esto pues prácticamente lo que hace es terminar o modular el efecto hormonal. Y luego en la parte de abajo vamos a tener la señalización paracrina, ¿no? Entonces, aquí las células se comunican localmente, no es como a través de la sangre en el torrente sanguíneo como lo veíamos en el endocrino. Entonces, por ejemplo, la señal, pues la produce una célula cercana, entonces el ejemplo sería más o menos así. Una célula secreta un factor de crecimiento y la célula vecina responde. Aquí la proximidad determina el órgano blanco, dependerá de la distancia pues en la que se encuentren, ¿no? Y bueno, la distribución es a través pues de la matriz extracelular. Aquí, en lugar de viajar por la sangre, el mediador difunde en la matriz extracelular y va a haber varios factores que puedan llegar pues a modificar esto, ¿no? La distancia de la difusión, las proteínas, componentes propios de la matriz, algunas proteínas, ¿no? Por ejemplo, aquí la figura menciona dos, ¿no? Alguna proteína que es del hueso y el factor insulínico, similar, a la insulina, ¿no? Entonces, dependerá de todo esto. Y bueno, acá la célula blanca también depende de receptores, barreras de difusión, gradientes de concentración, y además también pueden activarse algunas vías inhibitorias, algunas proteínas de la unión y algunos otros ligandos. Entonces, prácticamente si nosotros pudiéramos ver la diferencia entre ambas, pues veríamos que en el endocrino la distancia es larga, puede irse muy lejos de esa hormona a hacer su efecto. Y en cambio en la paracrina no, la paracrina es en una célula vecina, ya lo decíamos, ¿no? En el endocrino el transporte es sangre, en la otra es por difusión local. Prácticamente la fuente viene directo del endocrino de la glándula endocrina y la paracrina no, viene de la célula vecina. Su especificidad dependerá del endocrino. ¿Por quién? Por receptores. De la paracrina no, depende de la distancia, de la proximidad y de los receptores que tenga esa célula. Y por ejemplo, pues vemos acá, ¿no? Ejemplos que dimos de la endocrino, pues la insulina, otra también es el cortisol, y la paracrina no, el ejemplo más frecuente que utilizamos, pues es el factor de crecimiento. Entonces, pues más o menos vamos viendo que cada una tiene ciertos otros tipos, ¿no? Entonces, ¿hasta aquí todo bien? Sí, Sí, doctora. doctora. Sí, la endocrino, la verdad, es lo más bonito, al menos para mí. Y bueno, ya lo decíamos, ¿no? Entonces, hay distintas maneras, ya lo vimos. La autócrino, entonces, dependerá prácticamente sobre su misma célula, y la yuxtacrina ni siquiera tiene que salir, tiene un contacto celular directo. Aquí las dos principales que vamos a ver siempre que van a ser casi la endocrina y la parácrina, son como las de mayor relevancia, ¿no? Y bueno, eh, prácticamente nosotros vemos pues la transmisión de mensajes pues se hace a través de uniones intercelulares comunicantes, ¿no? Directamente de una célula a la otra. También dependen de cierta transmisión sináptica a través de las hendiduras sinápticas. Aquí es cuando dependen pues del estímulo de algunas neuronas, ¿no? Para que se pueda liberar la hormona. Entonces aquí ya veíamos la diferencia, la transmisión de mensajes, ya lo decíamos, en la parácrina a través de la difusión, en la endocrina por medio de líquidos, ¿no? Principalmente el torrente sanguíneo. Entonces, endocrino pues tiene la capacidad de llegar más lejos, parácrina más cerquita, ¿no? Y prácticamente su estímulo sináptico es local y también de esas uniones intercelulares. Y la especificidad de ambas pues de este tipo pues de hormonas, pues si se fijan, unas es por ubicación anatómica, otros por receptores, ¿no? Prácticamente la diferencia va a ser la distancia a la que pueda llegar la una de la otra, ¿no? Y bueno,
Las hormonas también se dividen, pues dependiendo de su estructura. Ahorita las vamos a ver. Aquí las principales que vamos a ver van a ser las hormonas peptídicas y las hormonas esteroideas. Hay algunas también derivadas de aminoácidos y las eicosanoides, ¿sale? Entonces, esto también es importante porque también depende la manera en la que actúan. Y bueno, pues aquí las hormonas peptídicas pues van a ser hormonas que van a estar derivadas de proteínas. Entonces, hay hormonas que van a llegar a ser hidrosolubles, hay hormonas que se van a almacenar en vesículas y van a actuar en receptores de membrana. Entonces, es muy fácil entenderlo, por ejemplo, en insulina. La insulina nosotros sabemos, por ejemplo, que se acumula en gránulos, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí nosotros en lo que vemos, por ejemplo, en la imagen, pues es prácticamente cómo se hace la liberación de la insulina. Entonces, el paso a paso es que las incretinas, eso ya lo comentaban inclusive sus compañeros, me parece que ayer o antier, que son los GLP-1 y los GIP y este tipo de hormonas, pues son hormonas que se liberan en el intestino cuando nosotros comemos cualquier cosa. Y estos pues se unen a sus receptores de membrana en la célula beta. Entonces, lo que hacen es activar a esta proteína que sigue aquí en color verdecito, que es la proteína G. Entonces, cuando este se activa, hace un cierto cambio, perdón, de moléculas, de una que se llama GDP por GTP, y entonces se activa ciertos receptores, en este caso el receptor AMP cíclico, para que del ATP que se produjo por esa glucosa que se consumió, se active el AMP cíclico y como resultado final se estimulen gránulos de insulina y se libere la insulina pues al torrente sanguíneo. Entonces, prácticamente es como que la insulina, la verdad, es como el mejor ejemplo, ¿no? Entonces, se almacenan en vesículas y hasta que no reciben un estímulo, es que entonces dicen, ah, bueno, ya recibí el estímulo, ahora sí, me libero. En el caso, por ejemplo, de la insulina muy en específico, es ¿qué? Que los gránulos de insulina se liberan en mayor medida o se estimulan en mayor medida por las incretinas. Digo, con ustedes no me acuerdo si ya les había hablado en algún momento de lo que son los medicamentos estos que utilizamos para bajar de peso, pues los tratamientos que se usan para la obesidad, pero estos medicamentos son análogos de estos, son análogos de las incretinas. ¿Qué significa que sea un análogo? Pues que hacen la misma función, ¿no? O que se asemejan la función. Entonces, estos medicamentos son muy buenos porque estimulan propiamente pues la secreción de insulina, pero solo en el momento en el que nosotros llegamos a comer algo, porque estas están en el intestino, entonces solo se pueden activar cuando el intestino detecta pues alimento, ¿no? Cuando hay bolo, si no, no se activan. Por eso son medicamentos que propiamente tienen muy bajo riesgo de que puedan desarrollar hipoglucemia, ¿sí? Entonces, solo se van a estimular cuando hay bolo, se hace todo este proceso y entonces se estimulan estos gránulos de insulina y se libera propiamente la insulina. Ahora, ¿qué pasa? También antes de inventarse como estos medicamentos, hará como por ahí de los años 80, menos 70, salieron fármacos que decían, bueno, ¿y por qué si nosotros sabemos que el paciente tiene hiperglicemia y lo que queremos es que se libere más insulina, por qué no inventamos un medicamento que estimule directamente los gránulos de insulina? Y entonces aparece la famosísima glibenclamida, ¿no? O glimepirida y todos estos fármacos que se llaman secretagogos. ¿Por qué? Porque lo que hacen es estimular esta formación de adenilato ciclasa para que se estimule este AMP cíclico y entonces se liberen pues la insulina que contienen esos gránulos. El problema, ¿cuál es? Está bien, son muy buenos fármacos para bajar la glucosa temporalmente y mientras nosotros sepamos que el paciente tiene
gránulos de insulina, porque nosotros sabemos, por ejemplo, que en el paciente con diabetes tipo 1 esto definitivamente no va a funcionar. ¿Por qué? Porque ellos tienen una destrucción de la célula beta, que es donde se forman esos gránulos de insulina, ¿no? Entonces, en ellos definitivamente esto pues está contraindicado, ¿no? En ellos no se los podemos dar. Pero en el paciente con diabetes tipo 2, ¿qué pasa? En aquel que se diagnostica de manera temprana, que eso es algo que sucede muy pocas veces, porque casi en su mayoría de las veces el paciente ya tenía meses o años inclusive con los síntomas y no se había dado cuenta que tenía la enfermedad o nunca se había estudiado. En este tipo de pacientes, en el tipo 2, hay varios que ya también tienen muy desgastados sus gránulos de insulina, entonces no va a servir de mucho que nosotros les podamos dar algún medicamento secretagogo. Ahora también, en el que recién se diagnostica, pues, ¿qué hace? Nosotros estamos estimule y estimule y estimule esos gránulos de insulina para que salga la insulina al torrente sanguíneo, pero al final de cuentas, ¿qué creen que pasa? Se desgasta la célula beta y ese paciente ya no va a poder, la poca cantidad de insulina que podía liberar, pues ya no la va a liberar porque ya se le acabaron los gránulos de insulina por estarlo sobresecretando. Ahora, yo les cuento, siempre yo veo muchos pacientes muy mal manejados con diabetes. Digo, mi práctica diaria de todos los días es ver pacientes con diabetes, ¿no? Si no hay un paciente con diabetes, entonces definitivamente no hice mi chamba como internista ese día. Entonces yo veo muchos pacientes que luego los tratan con insulina y los tratan con glibenclamida. Pues, ¿qué creen que le va a pasar a ese paciente? ¿Qué creen que le pasaría? Pues como una descompensación, ¿no? Ajá, ¿de qué tipo? ¿Qué va a hacer el paciente? Si yo les estoy diciendo que los gránulos de insulina se estimulan por los medicamentos como la glibenclamida y liberan la insulina al torrente sanguíneo y yo todavía le estoy inyectando insulina a ese paciente, ¿qué creen que le va a pasar? Una hipoglucemia. Ajá, les dan hipoglucemias. Yo hace poco Doctora, tuve una. Ajá, ¿quién una habló? bueno, igual Kimberly, una pregunta, bueno, en cuanto a Ujú. eso, porque hay pacientes con diabetes tipo 2 que les dan metformina, pero a su vez también les dan insulina, pero no se supone que si les están dando la metformina es para que pueda como desbloquear el receptor y pueda utilizar la insulina que tiene ahí concentrada. Entonces, ¿para qué les meten insulina si no hay como una respuesta como tal o aún así tienen un nivel, por ejemplo, no sé, 120, porque bueno, vi un caso que tenían 120 y le metían metformina y le metían insulina, pero es diabetes tipo 2 y al revisar su índice de OMA estaba elevado y pues se veía que tenía un hiperinsulinismo. Ah, ok. Ajá, sí, sí, sí. Mira, esa es una buena pregunta, así abocándonos específicamente pues con diabetes, ¿no? Entonces, ahí lo primero que yo te diría, número uno, el paciente con diabetes tipo 2 no te sirve de nada medirle un índice de OMA, porque es prácticamente obvio que tú sabes que el paciente ya tiene alteraciones de resistencia a la insulina. ¿Por qué? Porque ya tiene la glucosa elevada. Entonces, tú sabes que esa resistencia a la insulina ya es tanta que al final de cuentas ya no hubo mecanismos compensatorios que alcanzaran a mantener los niveles de glucosa en sangre normal. Entonces, el paciente con diabetes tipo 2 tiene resistencia a la insulina sí o sí. Medir cuánta resistencia a la insulina en el diabetes tipo 2 ya no me sirve de nada porque ya se venció prácticamente esos mecanismos para tratar de mantener la glucosa en niveles normales. Entonces, número uno, yo diría, no sirve de nada medirlo en el paciente con diabetes tipo 2. Ahora, número dos, ¿qué pasa? Tú no puedes decir que un paciente está en control o no está en control solo con una única medición de glucosa. Una glucosa de 120 está bien. Yo puedo decir, pues se considera en control porque la meta para el paciente con diabetes tipo 2 con una glucosa en ayuno es menor a 130, ¿no? 120, pues tú considerarías que esto está normal, ¿no? Pero bueno, tú no sabes que a lo mejor ese paciente tiene una hemoglobina glicada de 14 y que fuera de esa glucosa en ayuno después de comer, después de cenar, en la madrugada se descontrola y llega a tener glucosas hasta arriba de 400. Entonces, una única medición de glucosa a mí no me habla precisamente del control.
A lo mejor en este caso, en este paciente, ¿no? En este paciente imaginario en el que tú lo viste con glucosa de 120, ya le estaban dando metformina y de la nada llega con una receta de alguien más que le dio insulina. Pues a lo mejor tenía lo que te digo, a lo mejor pudo haber sido que tuviera una hemoglobina glicada arriba de 10, ¿no? Que es indicativo de dar insulina sí o sí, pese al tratamiento con algún hipoglucemiante oral como la metformina. Entonces, acuérdate que la metformina lo que hace es disminuir la producción prácticamente de glucosa y mejora la sensibilidad de la insulina y propiamente no llega a provocar prácticamente hipoglucemias, ¿no? Disminuye la producción hepática de glucosa, que esto es muy bueno, y aumenta la captación de glucosa, pero a veces esto no es suficiente, ¿sale? No vas a alcanzar a mantener todos los receptores de todos los tejidos en orden con la metformina para que capten la insulina, sobre todo si pasa lo que yo te decía. Hay pacientes con diabetes tipo 2 que estos gránulos de insulina prácticamente ya no le funcionan, ya no tiene insulina, se termina desgastando el páncreas. El páncreas se desgasta ¿por qué? Porque lleva años con la glucosa elevada y el páncreas entonces está estimulándose y estimulándose y estimulándose a cada rato para producir más insulina, que llega un momento en el que se termina cansando y deja de producir insulina. Y entonces, por más que tú digas, es que este paciente con metformina quiero mejorarle la sensibilización a la insulina, pues ¿qué insulina si el paciente ya no tiene y por eso mantiene niveles muy altos de glucosa? Entonces, a esos pacientes es por eso que se les indica dar tratamiento con insulina. Un paciente con glucosa arriba de 300, un paciente con síntomas clásicos de hiperglicemia y una hemoglobina glicada arriba de 10, es indicativo de darle tratamiento con insulina sí o sí, pese a que tú lo tengas únicamente con metformina o lo tengas absolutamente sin nada. Inclusive, si tú diagnosticas de recién ingreso a un paciente con una hemoglobina glicada arriba de 10, le tienes que dar tratamiento con insulina. No hay de otra opción. Por eso es que siempre se trata de medir los niveles de hemoglobina glicada en el paciente con diabetes, sobre todo en un paciente que tú diagnosticas que no se conocía con diabetes, porque acuérdate que la hemoglobina glicada nos dice cuánto tiempo lleva aproximadamente el paciente con diabetes y cuánto tiempo tiene de vida media el eritrocito. A ver ustedes que ya pasaron por fisiología de otras cosas, ¿cuál es la vida media del eritrocito? 120 días. Ajá, entonces por eso medimos la hemoglobina glicada cada 120 días, es decir, pues prácticamente cada 3 a 4 meses, ¿no? Entonces, más o menos si te queda claro por qué. Sí, doctora, muchas gracias. Muy bien. Entonces, pues bueno, ya regresando pues, entonces prácticamente pues este tipo de hormonas peptídicas, estos son los ejemplos, ¿sale? La ACTH, la hormona del crecimiento, el glucagón y la insulina, ¿sale? Y bueno, ahora vienen después las hormonas esteroideas. Estas hormonas esteroideas vienen derivadas del colesterol. ¿Se acuerdan que ya les decía yo en las clases pasadas, pues que nosotros a fuerzas tenemos que tener colesterol? ¿Por qué? Porque forma parte de la membrana celular y porque además, pues también forma parte, ¿cómo se llama? De la producción de ciertas hormonas, pues entonces forma parte de las hormonas esteroideas. Sin colesterol nosotros no producimos este tipo de hormonas. Entonces, ¿qué hormonas nosotros tenemos? El cortisol, la aldosterona, los estrógenos, la testosterona. Entonces, prácticamente nosotros podríamos vivir sin colesterol. Pues no, ¿verdad? Entonces, a fuerza se necesita para producir estas hormonas. Estas hormonas, pues son liposolubles, pues obviamente son derivadas de colesterol, se difunden a través de la membrana y actúan en receptores intracelulares. ¿Sale? Entonces, estas hormonas, pues prácticamente tienen ciertas funciones parácrinas más que endocrinas, ¿sale? Entonces, bueno, hasta aquí todo bien. Sí, doctora. Sí, doctora. Y luego, ahora vienen las hormonas derivadas de los aminoácidos. Entonces, prácticamente derivadas de ciertas proteínas, ¿no? Estas hormonas, pues, derivan de tirosina o derivan de triptófano. Entonces, ejemplos,
las catecolaminas, la adrenalina, la noradrenalina, las hormonas tiroideas, la melatonina que nosotros secretamos durante prácticamente casi el sueño. Entonces, pues, si se fijan, todas pues dependen de muchas sustancias y vean cómo propiamente cualquier cosita las puede llegar a alterar, ¿no? Y les digo, todas forman parte de funciones vitales para nosotros, es decir, que sin alguna de estas, pues nosotros ya valimos, ¿no? Y bueno, ahora vamos a hablar del transporte de hormonas, a la sangre. Entonces, las hormonas, pese a que pueden funcionar en muchos sitios, requieren a veces de transporte para poder llegar a los sitios donde tienen que actuar. Existen dos formas en las que nosotros encontramos las hormonas, en el torrente sanguíneo. Las que están libres, no tienen nada pegado, y son las que son biológicamente activas, o las que son unidas a proteínas, ¿sale? Que prácticamente estas forman como nuestro reservorio hormonal, y también tiene esta proteína, lo que hace pues es prolongar la vida media de la hormona, ¿no? Entonces, ¿algún momento de su vida han visto un perfil tiroideo? ¿Alguien les ha enseñado un perfil tiroideo? Sí, yo sí he visto. Ajá, entonces, si tú ves un perfil tiroideo, si en algún momento lo ven, vean cómo viene TSH, ¿no? Pues esa es la hormona que produce la hipófisis. T4 libre, entonces ahí ya te está diciendo que esa es la que es más biológicamente activa. Y luego te reportan T4 total, esa es la que te están midiendo la libre más la unidad proteínas. Y luego viene igual T3 libre y T3 total, ¿no? Entonces ahí ellos mismos te especifican cuál es la que está haciendo la chamba y cuál es la que anda rondando ahí para liberarse en algún momento de la proteína y hacer su acción, ¿sale? Entonces, prácticamente nosotros sabemos, por ejemplo, que hablando específicamente de tiroides, nosotros tenemos que hay globulina fijadora de tiroxina, la albúmina fijadora de la tiroxina y la prealbúmina, que son algunas proteínas que son las que tienen la capacidad de transportar las hormonas tiroideas, ¿no? Entonces, nosotros en tiroides pues vemos T3 y vemos T4, ¿no? Ambas prácticamente hay libre y hay unidad proteínas. Ambas tienen función activa, es decir, ambas tienen la capacidad de actuar sobre una célula diana, pero principalmente la tiene la T3. Clásicamente o antes, cuando yo todavía estudié endocrino, nos decían que la T3 era la única hormona biológicamente activa. Hoy en día se sabe que no, que la T4 también realiza cierta chamba que hace la T3, pero en muchísima menor cantidad. Entonces, yo les platico nada más esto. ¿Ustedes conocen a alguien que le den tratamiento con levotiroxina? ¿O no? Es súper común, ¿eh? ¿A nadie nunca han escuchado a alguien que tenga hipotiroidismo? Sí, doctora. ¿Y qué es la levotiroxina? ¿Se han puesto a pensar? ¿Cuál de las dos es? Ustedes siempre que vean un medicamento tienen que pensar cómo actúa ese medicamento. Eso es algo que yo regaño todos los días a mis internos. Que si van a indicar un medicamento o si van a estar viendo medicamentos, pues tienen que saber cómo actúan. Ustedes háganlo inclusive hasta con los medicamentos que tomen sus papás, sus abuelitos, sus tíos, véanlos. Entonces, por ejemplo, la levotiroxina que nosotros le damos a los pacientes con hipotiroidismo, ¿qué hormona creen que es? ¿T3 o T4? Si les estoy diciendo que la biológicamente activa es la T3 y la T4 es como la de más reservorio, ¿cuál creen que le estemos dando al paciente? T3. Curiosamente, no, es T4 la que les damos. ¿Por qué les damos T4? Porque lo que se intenta hacer con la levotiroxina es pues prácticamente simular una acción fisiológica. Es decir, el cuerpo, o bueno, pues el organismo, la tiroides, produce más T4, ¿sale? Que T3. T3 hay muchísima menos cantidad. De esta hay como un 70%, de esta hay como un 30%. Entonces, lo que se trata de hacer es simular lo más fisiológicamente posible que se pueda. Entonces, ¿qué pasa?
que nosotros le damos al paciente T4, que es una forma muy similar a la T4. Levo se llama porque se cambió cierta molécula en su estructura del lado izquierdo, a diferencia de la T4 que la tiene del lado derecho. Este, para que entonces, ¿qué? Tú le das T4, tú estás simulando que le das T4 y solito el cuerpo diga, va, pues yo ya no la produzco, pero la estoy recibiendo de algún lado, entonces, bueno, pues ya la recibimos, ahora hay que cambiar la T3, ¿sale? Antes, hace muchos años, a mí todavía ya no me tocó hacer eso, antes sí se daba T3 de tratamiento, pero ahora se ha visto que tiene muchos efectos secundarios como taquicardia, palpitaciones, puede acelerar que haya osteoporosis, entonces por eso no les damos T3, les damos pura solita T4, para que después, pues ya lo veremos eso en la clase de tiroides, a través de las desyodoninasas, perdón, puedan cambiarse a T3 y puedan hacer propiamente su acción, ¿no? Y bueno, pues hay muchos tipos de proteínas transportadoras, ¿no? Tiroglobulina, la CBG, hay, por ejemplo, ahí se me puso más hasta abajo, ya no se alcanza a ver, pero hay muchos tipos ¿cómo se llama? De proteínas que pueden llegar a transportar pues las hormonas. Por ejemplo, en cáncer de tiroides, nosotros para saber si un paciente tiene cierta recidiva en un cáncer papilar de tiroides, nosotros medimos, por ejemplo, la tiroglobulina. Pues si a un paciente ya le hicieron una tiroidectomía y tú sabes que en teoría ya no debe de producir hormona tiroidea, pues entonces tampoco tendría por qué haber tiroglobulina, si esta es la proteína que únicamente transporta las hormonas tiroideas, ¿no? Entonces, si la ves positiva, pues aguas, a lo mejor ese paciente puede tener algún cierto grado de recidiva, ¿no? Y bueno, ahora vamos a hablar de los receptores hormonales. Entonces, nosotros también tenemos receptores de membrana, receptores citoplasmáticos donde puedan actuar, receptores nucleares y proteínas que permiten la acción, pues la acción hormonal. Y esto, pues, a través de qué lo hacen. Digo, esto lo vamos a ir viendo poco a poco conforme veamos cada uno de las glándulas, pues, porque no nos vamos a poner a hablar en específico de cada uno de los señalizadores, pero por ejemplo, ahorita ya vimos el AMP cíclico involucrado pues en la insulina, el GMP cíclico, el IP3, la tirosina quinasa, la activación génico-nuclear. Entonces, hay un montón de señalizaciones que se van a necesitar para activar las vías de secreción de las hormonas, ¿sí? Pero esto es en específico, cada uno lo iremos viendo de manera diferente. Y bueno, hay un concepto en endocrino que a ustedes se tienen que grabar muy bien y es la retroalimentación hormonal. Entonces, este es un mecanismo que regula la secreción hormonal. Hay la retroalimentación negativa y la retroalimentación positiva. Esto se explica de esta manera. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos que el hipotálamo produce TRH, ¿no? Aquí está la TRH produciéndose, ¿no? Esta TRH pasa a través de la eminencia media, los vasos portales, y llega a la adenohipófisis. Y a la adenohipófisis le dice, tú tienes que producir entonces TSH, que es la hormona liberadora de ¿cómo se llama? De tirotropina. Tú le dices, esta le manda esta, ¿no? Entonces, por eso esta es la mera jefa. Esta jefa va y le dice a la hipófisis, oye, ve y produce hormona, porque esta TSH directamente va hacia la tiroides, que la tiroides tiene receptores para la TSH. Entonces la TSH le dice a la tiroides, produce hormonas porque no hay suficientes, y entonces la tiroides dice, sale. Entonces empiezo a producir y libero T3 y T4. Pero existe una regulación positiva y una regulación negativa. Entonces, vamos a poner el ejemplo del hipertiroidismo. El paciente que tiene una enfermedad en la que la tiroides está sobreestimulada y produce demasiada hormona. Entonces, esta TRH
que se produce en el hipotálamo, va y le dice acá a la adenohipófisis, pues produce la TSH. Y esta llega acá, pero ve que esta está como loca. Esta está produce y produce y produce y produce T3 y T4, ¿no? Porque esta tiene alguna alteración genética, se inflamó, tuvo una infección viral, lo que ustedes quieran, pero está produciendo de más hormona. Entonces, estas hormonas llegan a la circulación y son detectadas por acá. Esta también tiene receptores de hormonas tiroideas. Entonces esta dice, ah, caray, pero ya hay mucha hormona tiroidea, entonces yo dejo de estimular la producción de TRH y también le digo a la hipófisis, espérate, parece ser que hay muchas hormonas, entonces ya no produzcas tanta TSH porque esta ya está muy estimulada. Y entonces si ustedes van y ven un perfil tiroideo, van a ver una TSH que esté suprimida, ¿sí? TSH suprimidas, es decir, menos de 0.4, a veces las vemos de 0.00000001, o sea, prácticamente no se está produciendo nada porque la tiroides ya está como loca funcionando, ¿no? La TRH nosotros no la podemos medir, no hay ningún estudio en México que nos permita evaluarlo. La TSH pues la medimos en sangre, ¿no? Pero la TRH ni vale la pena medirla y si llega a haber la medición seguramente será muy costosa. Entonces esa, olvídense, nunca la vamos a poder medir nosotros, ¿no? No existe todavía prácticamente y no tiene mucha utilidad. Esa es una regulación negativa. Ahora, ¿qué pasa en una regulación positiva? Pues sería lo contrario, ¿no? Entonces, aquí vamos a tener una glándula tiroides que está enferma, una glándula tiroides que está atrófica porque tiene una enfermedad autoinmune, ya no produjo, no tuvo yodo, lo que ustedes quieran, pero es una glándula que está enferma y no produce. Entonces, ¿qué pasa? Esta TRH pues empieza a estimular, sale, vamos a mandarle una señal a la adenohipófisis y le vamos a decir, oye, produce TSH y esta empieza a producir, pero ve que esta nomás no está jalando y no jala y no produce y no produce. Entonces, esta de acá dice, yo no estoy recibiendo ningún estímulo de que haya hormona tiroidea. ¿Qué está pasando? Pues voy a estar friegue, jode y jode acá a la TSH para que entonces produzca más hormona y estimule a esta, pero esta no capta, esta está enferma. Entonces, esto es, ¿cómo se llama? Hasta se me fue el nombre, una retroalimentación positiva, ¿sale? Entonces aquí se va a tratar de estimular todavía más la producción de hormona tiroidea, pero ¿qué va a pasar? Pues que esta está enferma y por más que esta quiera producir, no lo va a hacer, ¿sale? Esto se lo tienen que grabar porque esto no nada más ocurre en ¿cómo se llama? No nada más ocurre ¿cómo se llama? En la tiroides. Esto ocurre en todas las glándulas, ¿no? En todas las glándulas. Entonces, esto es exactamente lo mismo, ¿no? Acá del hipotálamo se libera una hormona, viene acá, bueno, la CRH viene acá y estimula la CTH y la CTH estimula a la glándula suprarrenal para que se forme cortisol. Pero, pues, por cualquier cosa que esté afectada la glándula acá, puede ser que haya una interrupción en la secreción o haya una hiperproducción de hormonas, ¿sale? Entonces, esta retroalimentación negativa y esta retroalimentación positiva va a ocurrir en todas las glándulas, ¿de acuerdo? Digo, yo puse el ejemplo de la tiroides porque es como la que más me gusta a mí, pero también está el ejemplo, pues, ocurre en el ovario, ocurre en el testículo, en la suprarrenal, en todas. ¿Quedó claro hasta ahí? Sí, doctora. ¿Sí? Y bueno, pues vamos a tener muchos ejes hormonales, ¿sale? Entonces, es lo que les decía yo, es como la organización jerárquica del sistema. Entonces, está el hipotálamo, que es el mandamás, luego la hipófisis, tiroides, hipotálamo, hipófisis suprarrenal, hipotálamo, hipófisis gónadas. Entonces, vamos a ver después, más adelante, cuando veamos cada una de las glándulas, específicamente cada eje. Y vamos a tener también ritmos de secreción. No todas las hormonas se están produciendo a todas horas, ¿sale? Se producen todas a distintas horas y vamos a tener patrones específicos, patrones pulsátiles, patrones circadianos, ultradianos. Por ejemplo, el cortisol. Nosotros tenemos de clásico ejemplo el cortisol porque el cortisol tiene estrictamente un patrón de secreción circadiano. Nosotros prácticamente al momento de que despertamos,
6, 7, 8 de la mañana, se empieza a liberar el cortisol. Clásicamente está descrito a 8 de la mañana, ¿no? Pero pues ya sabemos que los médicos nos levantamos muy temprano, la gente que chambea te levanta a trabajar muy temprano, entonces puede ser que se modifique un poquito este ciclo, pero prácticamente el cortisol va a hacer que, pues, que nos podamos levantar, que podamos tener fuerza muscular, que nuestro corazón lata más rápido, que tenga buena contracción, que nosotros estemos despiertos, activos, tengamos buen humor, ¿sale? Y entonces, ¿qué pasa? Eso de las 11 de la noche, pues empieza a quitar, ¿no? Esa estimulación del cortisol porque ya nos vamos a dormir y entonces se liberarán algunas otras hormonas, ¿no? Y bueno, pues al final de cuentas, nosotros vamos a ver pues que las hormonas también tienen pues la función de la regulación metabólica, ¿no? Ya lo decíamos, la insulina tiene, por ejemplo, la chamba de hacer el metabolismo de la glucosa, el metabolismo lipídico, algunas otras el metabolismo proteico, el balance energético también, digo, también las hormonas tiroides tienen esta chamba, la adrenalina, noradrenalina, el glucagón. Todas van a manejarse o van a tratar de hacer en conjunto, pues la mayoría de estos efectos secundarios en el metabolismo, ¿no? Y pues también tienen alteraciones bueno, forman parte pues de algunas otras chambas, como el metabolismo de algunos electrolitos, como el calcio, como el sodio, el agua. Ya lo veíamos nosotros con la vasopresina, ¿no? Que si captaba una disminución de la osmolaridad se secretaba más, que la vasopresina también está involucrada en la presión arterial, el sodio también. Entonces vamos a ir viendo que pues tienen efectos secundarios pues en muchísimas cosas, ¿no? Y bueno, ya después lo iremos viendo, pero pues vamos a ver, ya les decía yo al principio que el sistema endocrino pues tiene que ver mucho con la, mm, con comunicación con el sistema nervioso, ¿no? ¿Por qué? Porque el centro principal es el hipotálamo y ahí hay puras neuronas. Eso ya no lo vamos a alcanzar a ver hoy, lo veremos mañana, pero vamos a ver pues que en conjunto se va a manejar con el sistema nervioso central. Funciones, pues regula también la hipófisis y bueno, integra señales nerviosas para controlar la secreción hormonal. Dependerá, ¿no? Si se producen de más o de menos, ¿no? De acuerdo a ese estímulo. Y bueno, nada más esta es la última diapositiva, pues para que vean todos los trastornos metabólicos que existen, ¿no? Por ejemplo, en la primera imagen, esta imagen es clásica, viene en muchos libros y es la imagen clásica de un paciente con hipotiroidismo. Vean, es un paciente que tiene edema palpebral, tiene la mirada caída, tiene una facie triste, tiene los labios hinchados, tiene un cuello corto, se ve grande, ¿sí? Seguramente este paciente lo describirán como un paciente con déficit de yodo y por eso tiene esa tiroides tan crecida, una facie apática, ¿no? Así es como se describen los pacientes con hipotiroidismo. En la segunda imagen es algo sumamente común que ustedes verán todos los días. El famoso tiene el cuello negro y no se baña, pues es la resistencia a la insulina, esa pigmentación que se genera en el cuello, axilas, ingles, por depósitos de melanina, por alteración a través también de su metabolismo. Entonces, este es otro trastorno que frecuentemente verán. Y este último está descrito como la cara de luna llena, que es el paciente clásico que consume de manera crónica prednisona y que entonces genera mucha retención de líquidos. Aquí yo diría que esta paciente además tiene ovario poliquístico porque tiene un acné de distribución mandibular, tiene vello facial demasiado crecido y pues vean, hasta acá tiene vello facial y vean cómo está bien redondita la cara, por eso se le llama cara de luna llena, ¿sale? Digo, más adelante lo iremos como comentando, ya que veamos cada una de las glándulas. Y pues nada más, hasta ahí. No sé si alguien tenga alguna duda. Si no tienen dudas, pues bueno, entonces ya no alcancé, pero bueno, mañana vemos entonces hipotálamo, ¿sale? Entonces nos vemos Doctor, mañana mucho. ¿Qué pasó? le había puesto en el chat que se había dicho presente, nada más que creo que mi micrófono no se prendió. Ah, ok, está bien, gracias. De Muy nada, bien, doctora. muy bien, entonces nos vemos mañana, muchachos, que descansen. Hasta mañana, doctora.